Continuamos en la UNED y estamos en Historia de las Religiones. En concreto, Historia de las Religiones del mundo. Vamos a hablar de la religión en la isla de Pascua, de megalitos esculpidos, de los Au, el culto a los dioses pájaro, elementos religiosos de los mares del sur, concepto de los espíritus, fascinación por lo foráneo, gran lugar sagrado, héroe cultural, cultos a la fertilidad, el ser supremo, lugar de culto, fuerza sobrenatural y manifestaciones culturales. Comencemos por megalitos esculpidos. ¿Para qué? Las famosas estatuas de piedra de la aislada isla de Pascua fueron descubiertas por Roggeveen en 1722 en una isla escasamente poblada por habitantes de origen polinesio. La cultura y las tradiciones que se ocultan tras estos enormes megalitos constituyen un misterio. No lo es tanto el culto que estos indígenas rendían a Makemake, el dios pájaro. A 3.760 kilómetros de la costa occidental de Sudamérica se encuentra una isla de origen volcánico que ha cautivado la atención y la curiosidad de todo el mundo desde que los europeos llegaron a ella en pleno siglo XVIII. Es muy sorprendente que en un lugar donde nunca vivieron más de 6.000 nativos, aún hoy la población no supera los 2 millares, se encuentren restos de más de 100 lugares dedicados al culto. Si tenemos en cuenta la proporción de templos por miles de feligreses que en la actualidad se aplica en cualquier parte del mundo, aún es más sorprendente este dato. Los Au y las enigmáticas cabezas. Los polinesios y los habitantes de la isla de Pascua, que pertenece a esta cultura, llaman Au a una especie de altar de piedra que a modo de pedestal sostiene diversos motivos ceremoniales, por lo general de grandes dimensiones. En el caso que nos ocupa, los Au eran tan grandes que a veces cabían en ellos hasta 15 estatuas. La isla estaba plagada de estos megalitos, ya que se han contabilizado unos 600, pero hay restos de muchos más. Como hemos visto en fotografías y reportajes, se trata de unos enormes torsos, rematados con cabezas de extraña forma cuadrangular. Las estatuas están construidas con toba y pesan varias toneladas. Las extrañas cabezas están coronadas por una especie de moño, hecho de otro material. ¿Qué representan estas estatuas? Continúa siendo un enigma, pero lo que está claro es el gran valor que tenían para los indígenas, que hacían tremendos esfuerzos para transportarlas a los Au, tratando de que no se cayera y rompiesen por el camino, lo cual, sin embargo, ocurría a menudo. Parece ser que las diversas tribus habían empezado a competir respecto a quien veneraba a la estatua mayor, de modo parecido a lo que hacen los abelames melanesios de Nueva Guinea con el culto al ñame. Recordemos cómo estos últimos competían entre sí, por ver quién tenía el tubérculo de mayor tamaño, aunque la situación debió de llegar a tales extremos de obsesiva competitividad que provocó varias disputas bélicas. Estas guerras internas acabaron casi con toda probabilidad con el culto a las estatuas gigantes, por lo cual, cuando Roggeveen llegó a la isla, la mayor parte habían sido destruidas o abandonadas. Por ello, nadie puede asegurar si se trataba de dioses, héroes o otro motivo artístico religioso. Esto nos recuerda a las 15 cabezas gigantes pertenecientes a la cultura olmeca, encontradas en La Venta, en México. Hablemos ahora del culto al dios pájaro. Los habitantes de la isla de Pascua compartían dioses con otras culturas polinesias. Veneraban a Tangaroa, señor del mar, y a Rongo, dios de la agricultura, pero al contrario que los maoríes, tahitianos o hawaianos, no reconocían a Tane como deidad principal. Este papel lo desempeña un dios bastante interesante, Makemake, también conocido como el hombre pájaro. Makemake era un dios primordial. Se le consideraba el creador del universo, el fecundador por excelencia y paradigma de la masculinidad. Recordemos lo habitual que es entre las culturas de Oceanía el culto al falo, como podemos comprobar si observamos cualquier estatuilla polinesia o melanesia de las que se hallan en los museos etnológicos de todo el mundo. Los nativos imaginaban a Makemake como un hombre pájaro, y las representaciones artísticas que nos han llegado de su figura lo retratan como un híbrido con cabeza de ave y cuerpo de hombre, al estilo de las divinidades egipcias. La fiesta anual en honor de esta deidad se celebra en la isla de Moto Nui, muy cercana a la isla principal. El rito era poco menos que curioso y consistía en lo siguiente. Los jóvenes nadaban por el estrecho entre las dos islas, que además estaba plagado de peligrosas rocas y escollos, hasta llegar a los nidos de las golondrinas que había en el desfiladero para robar los huevos de estas aves.
Cada nadador representaba una de las tribus. El primero que conseguía llevar el huevo a su jefe adquiría gran prestigio, pero además convertía, por efecto de esta extraña competición deportivo ritual, a su caudillo en la reencarnación de Makemake durante todo el año siguiente. El culto al dios pájaro ha llegado hasta nosotros a través de la información de los observadores extranjeros y también por el testimonio de los propios nativos, pero hay más. Los indígenas polinesios conocían la escritura y se han descubierto textos nativos que se sabe que hablan de este dios y de otros que se veneraban en la zona, aunque todavía no se han podido descifrar por completo. Tal vez las próximas generaciones puedan acceder, gracias a la labor de los paleógrafos, lingüistas y antropólogos, a los secretos de la isla de Pascua. Entonces, los enormes megalitos, que también representan el enigma de este enclave oceánico, cobrarán nuevo sentido. Hablemos de elementos religiosos de los mares del sur. En cuanto al concepto de los espíritus, en Melanesia hay un culto a los antepasados y una existencia del espíritu maléficos en los dramas culturales. En la Polinesia, estos espíritus de los antepasados es el tiki. Y en Micronesia hay una existencia de espíritus, el anite, en las Islas Marianas. En cuanto a la fascinación por lo foráneo, en Melanesia, en los cultos y el cargo. En la Polinesia hay una identificación de James Cook con la deidad Lono. Y en Micronesia hay una pronta conversión en masa al cristianismo. En cuanto al gran lugar sagrado, en la Polinesia, la isla de Pascua. En Micronesia es el Nan Matol, las Islas Carolinas. En cuanto al héroe cultural, en la Polinesia es el Maui. En Micronesia, Olifat, Islas Carolinas. Del culto a la fertilidad, en Melanesia, el culto al ñame, de Nueva Guinea. En la Polinesia, la diosa Ina. En Micronesia, estatuas de Ilukai, de las Islas Palaos. En cuanto al ser supremo, en Melanesia, el Balung, o Jeb. En Polinesia, en Makemake, Tane, o Tangaroa. Y en Micronesia, el Latmikaik, la diosa madre de los dioses y seres humanos. En cuanto al lugar del culto, en Melanesia, la aldea. En Polinesia, altares, ejemplo el de Heiau, en Hawái. En Micronesia son chozas o altares en las Islas Marquesas. De la fuerza sobrenatural diremos que en Melanesia está el mana o dema, en Polinesia está también el mana, dioses, y en Micronesia el mana, dioses también. De las manifestaciones culturales diremos que en Melanesia son dramas culturales, ritos de pasaje. En Polinesia son danzas, músico-teatrales, y en Micronesia ritos de pasaje. Hablemos a continuación de las formas de religión en la América precolombina. Cuando los conquistadores europeos llegaron a una América en la que habían predominado tres imperios principales, mayas, aztecas e incas, se encontraron con un panteón indígena que tenía ya 1000 años y una tradición que combinaba la literatura oral con los códices y estelas, y una singular mitología con bastantes puntos en común. Los dioses mayas, olmecas, chimúes, toltecas, teotihuacanos, aztecas e incas se parecían bastante entre sí y en ocasiones eran intercambiables. Los chamanes de estas culturas, desde sus dotes sagradas y su papel de intermediarios entre el mundo de arriba, el cielo, y el de abajo, el reino de los muertos, por un lado, y el mundo de aquí, conceptos también comunes a las culturas precolombinas, por otro, habían recurrido a una mitología cosmogónica y etiológica para explicar los orígenes del universo, de los héroes culturales y civilizadores, el más famoso la serpiente esplumada, y de la vida material y espiritual. El legado de estas civilizaciones pasó de la memoria de los indígenas a códices escritos ya en la época de dominación europea, y muchos elementos de las creencias precolombinas, a veces mezclados sincréticamente con la doctrina cristiana, han perdurado hasta hoy. El hecho de que muchos de los países herederos de los mayas, aztecas e incas mantengan un porcentaje muy elevado de población indígena y rural, por ejemplo en Guatemala, Bolivia, zonas de México y Perú, han permitido la pervivencia de los rasgos distintivos de estas religiones. Hablemos de la religión en las tribus de Norteamérica. El hilo de la vida, los hombres sagrados y sus visiones, ética y religión, y fauna sagrada entre los indios de Norteamérica. Comencemos por el hilo de la vida. Cuando el jefe Seattle escribía en su carta al presidente de los Estados Unidos de América, hombre blanco, y decía: no tejemos la vida, somos tan solo uno de sus hilos. Si deshaces el tejido, te deshaces a ti mismo.
estaba ofreciendo una aproximación muy lúcida al concepto principal de las religiones nativas de Norteamérica: la espiritualidad sencilla y en armonía con la naturaleza. Como otras culturas, los indios norteamericanos no entienden la religión como los occidentales. Para nosotros este término está lleno de implicaciones abstractas, pues refiere un culto a algo que está fuera del plano material o terreno. En cambio, ellos tienen una concepción mucho más tangible, ya que identifican el mundo que conocen, la tierra, las nubes, los lagos, las plantas, animales, con lo sagrado. Por ello, por ejemplo, el dios principal de los Sioux o Glalas es Dakota del Sur, es descendiente de un búfalo, es decir, del animal que durante siglos les ha proporcionado sustento. Como ocurre con sus parientes lejanos de Latinoamérica, creen que el paso entre el mundo del más allá y el más acá no es tan abrupto. De ahí la importancia de los chamanes, que son los principales intermediarios entre dos mundos, que no están claramente separados como en otras religiones, sino unidos por vínculos materiales. De norte a sur encontramos indios Yuma, los navajos, los cherokees, apaches, los Shoshone, los Winnebago, los Arapahoes, los Cheyennes, Dakotas, Pies Negros, Aleutianos y Esquimales, entre muchos otros grupos étnicos culturales. Sabemos que todos estos grupos fueron masacrados por el hombre blanco y confinados en pequeñas reservas. Aún así, el ingente número de pueblos dispersos que forman la población indígena hace que no podamos centrarnos en ninguna tribu concreta. Haremos un repaso general de los rasgos comunes que presentan sus cultos, poniendo, eso sí, ejemplos concretos de cada cultura. Hablemos de los hombres sagrados y sus visiones. Uno de los rasgos comunes es la necesidad de un proceso de iniciación para lo místico. Determinados conceptos sagrados otorgan mucho poder y sería peligroso que cualquiera accediera a ellos, por lo que solo unos pocos, elegidos, los hechiceros, pueden iniciarse en el uso de la magia y el contacto con los espíritus. Por ejemplo, los Wiccasahuacan, hombres sagrados, es decir, los chamanes Sioux, acceden al conocimiento del mundo de los espíritus a través de una visión. A partir de ella, adquieren poder sobre la realidad y pueden interceder ante los dioses para ganar batallas, curar enfermedades o hacer que llueva, entre otras muchas cosas. Otro detalle común a muchas de esas culturas es la concepción de la muerte, como una transición. Los ritos que la envuelve provienen de la creencia de que la condición humana tiene diversas implicaciones espirituales, más allá de la vida que conocemos. Es decir, que la muerte no es más que el tránsito hacia un nuevo tipo de vida, diferente según las personas. Esto emparenta esta religión con las más antiguas creencias de Egipto o con el budismo. La religión de estos pueblos se transmite de forma oral y se suele dar gran importancia a los lugares. Muchos enclaves son sagrados, por lo que las ceremonias deben celebrarse siempre en ellos, ya que así lo designaron los dioses. Esto da la medida de lo trágico que debió de ser para muchas de estas tribus verse desplazadas por la civilización estadounidense y canadiense a lugares que no eran aquellos en los que siempre habían vivido. Especialmente conflictivas fueron pérdidas como la Torre del Diablo en Wyoming o el Monte Graham en Arizona. Hablemos de ética y religión. Un gran número de los mandamientos de estas religiones tienen algo de simple ética comunal: la generosidad y la solidaridad, que son valoradas por encima de muchas otras cosas. Los indígenas de la costa del noroeste, los Nucas y Yaquimas, tienen la obligación religiosa, política, de compartir riquezas. Esta especie de comunismo primitivo los emparenta curiosamente con los indígenas del sur de Chile, justo en el otro extremo del larguísimo continente. La participación en las ceremonias y en la comunidad suele ser más importante que la creencia en sí. La doctrina es menos importante que el comportamiento de los fieles. Ejemplo de ello es el caso de los indios Pueblo, Nuevo México, cuyo calendario ritual rige el trabajo comunal y los beneficios se reparten a partes iguales entre todos los miembros de la tribu. La importancia de la entrada en la edad adulta es otro rasgo común a estas culturas, como ocurre también en muchos pueblos africanos. Los niños son informados muy pronto de sus obligaciones familiares y con la comunidad, y en el paso al estado adulto deben superar una serie de pruebas, a veces crueles. Se ha producido un cierto sincretismo debido al afán cristianizador de los misioneros que han convivido con los nativos durante los últimos 200 años. Pero, por tratarse de una conversión forzada, el sincretismo suele ser un disfraz que los nativos dan al hecho de seguir con sus antiguas creencias.
Cuando se prohibió la danza del sol, muchos nativos dijeron creer en un Dios único, en principio de los cristianos, pero lo que estaban haciendo era mantener el culto al sol bajo la apariencia del nuevo Dios impuesto. No obstante, no todos los pueblos nativos son politeístas. Hay culturas como la iroquesa, que antes de la llegada de los misioneros ya tenían la concepción de un Dios principal, omnipotente, creador y perfecto. Dos ejemplos de cómo se ha combinado la tradición con la renovación religiosa en Norteamérica son la Iglesia Nativa Americana y el movimiento de la danza, de los espíritus. Ambas han conseguido unificar tribus distintas en un mismo culto. La primera surgió en Nuevo México, y combinando ritos de los pueblos mesoamericanos con conceptos del cristianismo, se ha extendido de costa a costa de Estados Unidos. La danza de los espíritus fue prohibida por el gobierno en 1890, pero ha resurgido recientemente y es una reacción que podríamos llamar indiocentrista a las religiones oficiales impuestas de Norteamérica. En la actualidad, por tanto, la recuperación del orgullo indio en Norteamérica y la exigencia de respeto hacia las antiguas tradiciones significan un reequilibrio entre la tradición y la modernidad. Hablemos de fauna sagrada entre los indios norteamericanos. Los indios norteamericanos, desde Alaska hasta la frontera con México, identifican lo religioso con la naturaleza. La armonía con parajes, plantas y animales fue la clave del sentimiento trascendente del indígena de esta vasta zona del nuevo continente. Según la mitología de los indios Nez Percé, por ejemplo, antes de la llegada del hombre había existido un pueblo animal. Como ejemplo muy conocido, el búfalo ha pasado a la mitología popular entre los indios como el animal sagrado por excelencia. Pero son mucho más los que se incluyen en las diversas leyendas de creación y mitos de las tribus norteamericanas. Nombrémoslos. El águila. Según Lord Nez Percé, es el primer animal aliado que compareció en el escrutinio del pueblo animal. Es la reina de las aves y su vuelo majestuoso no puede ser igualado. El alce. Es un animal sagrado para los Sioux que valoraban especialmente su carne. Según los Nez Percé, el alce fue el primer animal que se sometió a la prueba para determinar qué criaturas volarían, cuáles se arrastrarían y cuáles andarían y cuáles nadarían. El antílope. Según los Gros Ventrés, el antílope forma una tríada de animales sagrados, junto con el bisonte y el alce. Los tres eran las presas favoritas de la deidad cazadora, el cuerpo chamuscado. El arrendajo. Este es un animal que suele estar presente en las diversas mitologías indias. Desempeña un papel divertido, viene a ser el bufón, como a veces lo es también el coyote, eterno cazador cazado. El búfalo o bisonte. Este es un animal sagrado y centro del culto ceremonial de los Sioux, de los Kiowas y los Assiniboine, pueblos que dependían de su carne para el sustento y de su gruesa piel para soportar los duros inviernos. La danza del sol está muy relacionada con su culto. El búho. Según las leyendas Iddas, pueblo del Missouri, el búho es un aliado del mítico guerrero Collar de Cuervo, a quien asesoraba con su clarividencia sobre el pasado, el presente y el futuro. En la mitología Assiniboine existe también un hombre búho. Según los esquimales, fue el búho quien tiñó de un negro intenso, con grasa de ballena, las plumas de su amigo el cuervo. El carnero. Este es un animal de las montañas rocosas cuya piel era muy apreciada por los indios pueblos y Assiniboine. El ciervo, animal sagrado para los Sioux, su piel se utilizaba para vestir a las mujeres y en las celebraciones. El gamo cumplía una función similar. El coyote. Según los Sioux, es uno de los hijos de Illa y por tanto enemigo del género humano. Según los Mandan de Missouri, animal sagrado, en el que se convirtió el hombre único cuando su misión creadora estuvo cumplida. Según los Nez Percé, es un animal que suplió su carencia de cualidades físicas con la astucia, y por ello es muy admirado. El cuervo. En la mitología de los esquimales, único animal que puede acompañar a los muertos hasta la aurora boreal. Según los Mandan, será un cuervo blanco quien anuncie el fin del mundo a los hombres. La grulla. Según los indígenas del área de Vancouver, se trata de doncellas que se convirtieron en pájaro y llevándose los moluscos que formaban parte de su dieta, huyeron de la zona donde habían vivido, pero regresan todos los años. La Illa. Según las leyendas Sioux, es un espíritu maléfico que adoptaba la forma de un gigante y luchaba contra los héroes Sioux enviándoles a sus dos hijos, el coyote y el árbol de las serpientes. Fue vencido por el chico de piedra. El lobo. Según los Assiniboine, es un animal sagrado, símbolo del ardor guerrero.
El héroe de este pueblo se llamaba Lobo Hambriento. Entre los Kiowas es conocida la historia del muchacho lobo, un personaje que fue recogido por una manada de lobos que le ayudaron a vengarse de quien lo había abandonado. El oso. Entre los Sioux, el gran oso era un maléfico aliado de Illa en su lucha contra los seres humanos. Para los Nez Percé es el rey de los animales, que andan y muy temido por el hombre. Entre los Sata es también el señor de los animales. El perro. Como en el mundo occidental, fiel compañero del hombre. Según los Coeur d'Alene, Perro era amigo de Lobo, hasta que fue a robar a los humanos la chispa del fuego y nunca volvió con Lobo. Prefirió las comodidades humanas y se olvidó de su misión. La polla de agua. Según las leyendas de los Mandan, es un animal primigenio que poblaba los lagos en los que el hombre único fabricó el barro del que saldrían el resto de animales. La rana. Según la mitología Mandan, la abuela rana, que fue el primer animal que se dio cuenta de que el hombre único estaba superpoblando la tierra de animales. Para compensarlo, propuso el crear el concepto de muerte. El resto de animales aceptaron, pero ella fue la primera en morir. El salmón. Este es un animal muy importante para las tribus del área de Vancouver, ya que era la base de su sustento y el rey de los animales acuáticos. La serpiente. Según casi todas las mitologías indígenas, este es un animal perverso. Es una leyenda de los Coblit. El hombre de misterio las ahogó, erradicándolas de los lugares sagrados. Según los Sia de Nuevo México, la serpiente es paradigma de astucia, pues consigue engañar incluso al coyote. El Bayincán. En la mitología Sioux es un animal mitológico, cuyo nombre significa pájaro de trueno. Era considerado una divinidad que al pasar por el cielo ensordecía a los demás animales. Zorro. Por su inteligencia, desempeña un papel similar al del coyote. Para los Pit Rivet, el zorro y su ayudante, el coyote, fueron los creadores del mundo.